práctica cada uno de nosotros. Que sea de bendición para nuestras vidas, 100% en todas nuestras acciones, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y vamos a dar un saludo especial a todos los oyentes que nos ven por Instagram y también que queda grabado en YouTube. Gracias a todos ellos que están ahorita, los que están en vivo y los que queda grabado, las personas que nos ven desde otros países como son Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Panamá, parte de Estados Unidos, parte de Centroamérica y España, que siempre tenemos personas que nos escriben y nos mandan saludos. Y bueno, también de aquí la congregación le decimos Shalom. Shalom, Baruch Hashem. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la parashá del día de hoy. Pido excusas por el rabino, que se tuvo que ausentar por motivos ajenos y bueno, no está ahí, pero está pendiente, está ahí pendiente de todos. Bueno, esta parashá Ekev es una parashá de mucha profundidad, una continuación de la parashá anterior que nos habla sobre el Shema, esa oración que constantemente decimos de 2 a 3 veces al día y que es prácticamente el símbolo de nuestro pueblo, o ha sido el símbolo de nuestro pueblo, el monte Sinai, para recordar que somos uno con el Eterno y que el Eterno es uno con nosotros. Yo quiero profundizar bastante en esta parashá, pero no hablar en sí del Shema, que es por lo cual siempre hemos dado esta parashá. Yo quiero tocarla en otro aspecto de profundidad con relación a Mashiach en nuestras vidas. Dentro de los caminos de las raíces hebreas del judaísmo, bajo la luz y perspectiva de Mashiach Yeshua, muchas comunidades mesiánicas, muchas comunidades creyentes y que se adentran cada día más dentro de la Torá y que han tenido sustento en un principio dentro del cristianismo y han conocido a Jesús, después posteriormente con su nombre como es Yeshua, el sentido, el principio por el cual han tenido una revelación espiritual en nuestras vidas. Dice la Torá que los secretos son del Eterno, pero que lo revelado es para nosotros, como lo dice el mismo libro de Devarim, capítulo 29. Y durante la diáspora, durante el exilio de todo nuestro pueblo, de nosotros, hemos conocido al Mashiach de Israel. Y lo hemos conocido, como muchos saben, de una forma tal vez grecorromana. Creo que muchos usan ese término. Pero el sentido, la profundidad, el propósito del Eterno de haberlo conocido, no podemos dejarlo de lado por decir que era cristianismo o por decir que era algo romano o que era algo griego. Porque el Eterno y su mensaje y su Mashiach está por encima de todo eso. Amén. Y yo quiero dar este mensaje porque a veces nuestra congregación Beit Jacob muchas veces se le ha señalado y se le ha criticado porque el mensaje que impera o que siempre damos en esta comunidad es un mensaje en base a Mashiach Yeshua siempre. Como decían en la cristiandad, un mensaje cristocéntrico. ¿Quién se acuerda de ese término? ¿Ah? Pero hay un sentido y hay un porqué de hacerlo.
el mensaje a través de Mashiach Yeshua, no podemos dejarlo de lado, verlo como un simple hombre, como muchos lo quieren llegar a hacer ver. Y no hay una manera, no hay una forma dentro de nuestro pueblo de Israel, dentro del judaísmo, dentro de los que han entrado dentro de las raíces hebreas, que solamente por la Torá podamos llegar al Padre. No lo hay. El gran luto y la gran tristeza de nuestro pueblo de Israel es que el Mishkan, el Beit HaMikdash, el templo, el gran templo, fue destruido. El orden sacerdotal se perdió. Y son las únicas dos formas escritas en la Torá para poder hacer el servicio a Hashem. Y no hay otra manera, no hay otra forma. Nuestros sabios de bendita memoria han hecho liturgias, han hecho una serie de oraciones en las cuales podamos acercarnos en cierto modo al Padre, pero no está el templo en pie, no está el servicio de los sacrificios, no está el orden sacerdotal por los cuales el pueblo se puede acercar al Padre. Nuestro pueblo de Israel, nuestro pueblo judío, en cierto modo espera con ansia la venida del Mashiach para que pueda levantar el servicio, la Avodah Hashem, para acercarse al Eterno. Y hay un profundo duelo, una profunda tristeza, por lo cual eso no se ha podido hacer en más de 2000 y pico de años. Y el pueblo que ha sido diseminado, esparcido por las naciones y que ha conocido la verdad de Jesucristo, ha tenido una revelación, pero más aún a la raíz, a la savia, al verdadero nombre del Mashiach, de Yeshua, a la raíz hebrea de nuestra fe. Y cuando ha tratado de introducirse, aprender, ha querido ir hacia el judaísmo, hacia la enseñanza de los sabios, y ha caído en el duelo y la tristeza de los sabios de no poderse acercar al Eterno como está escrito en la Torá, porque no hay otra manera. Pero los que hemos sido revelados en el mensaje de Mashiach Yeshua, no podemos ir allá porque nosotros conocemos que es Mashiach Yeshua quien ocupa ese lugar del tabernáculo, del templo, y a través de él, que es el sumo sacerdote, se recupera el orden sacerdotal por el cual nosotros podemos acercarnos al Padre. O sea que la única forma de nosotros acercarnos al Padre es a través de Mashiach Yeshua, y no hay otra forma. Y por eso es que el mensaje de nuestra vida, el mensaje de lo que siempre tenemos que pregonar, es justamente del Mashiach Yeshua, sin el cual ningún hombre puede acercarse a la presencia del Eterno. No podemos hacer como las inquisiciones o como lo trata de hacer muchas veces el cristianismo, que dice: si un judío no cree en Jesús, no va a poder ser salvo. Nosotros no somos quienes para juzgar. No hay nadie que pueda ser jueces sobre otros hombres, y más los que son pueblo del Eterno. Porque la Torá ha sido entregada, ha sido guardada, ha sido cumplida por nuestro pueblo Israel siempre hasta el día de hoy. Baruch Hashem. Y si ellos están esperando al Mashiach,
Pues es ese mismo Mashiach que estamos esperando nosotros por segunda vez. Y ese mismo Mashiach que está uniendo al pueblo de Israel con todas las personas esparcidas en el mundo con ese mismo mensaje. Porque tiene que haber uno que pueda unir a Efraín. Y cuando digo a Efraín, es a todos los que han sido esparcidos en la tierra y que no saben que tienen descendencia de Israel. Y a nuestro pueblo de Judá, nuestro pueblo judío, que siempre ha tratado de preservar la Torá con mucho celo. Repita conmigo, con mucho celo. Y ese celo también lo estamos ejerciendo nosotros bajo la luz de Mashiach. Si nosotros estudiamos el Brit Hadashah y lo leemos, podemos ver que cada uno de los emisarios, cada uno de los talmidim, de los discípulos de Yeshua, el mensaje que da es que a través de Mashiach, Yeshua, tanto Israel como el gentil puede llegar al Padre. ¿Quiénes somos nosotros o en qué momento puede estar nuestro pensamiento de dejar a Mashiach Yeshua de lado? O no darle la importancia que se merece. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando Hashem lo ha levantado y le ha dado toda y absolutamente toda autoridad para que todo hombre, tribu, nación y reino esté bajo el estrado de sus pies. Porque Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Y es la única forma de que podamos llegar al Padre a través de su Torah, de su Dabar, como lo dice Yohanan Juan, capítulo 1, el que lo ha leído. Bueno, creo que me emocioné con esta introducción. Bueno, Baruch Hashem. En la parashá de hoy, ya dando esta introducción con Mashiach, yo quiero definirla como la Torá, el reino y Mashiach. Son los 3 puntos que quiero tocar el día de hoy. Dando un breve resumen a la parashá con el escrito del boletín. ¿Cuántos han leído el boletín que manda el rabino? Ajá, pocos. Los que no, por favor, hablen con la Rebesa, den su correo electrónico, métanse en los grupos de WhatsApp de la sinagoga, ahí llega el boletín con la parashá semanal que da el rabino, muy buena siempre. Y tenemos como resumen en las aliyot, en las lecturas, en la primera aliyá, nos habla sobre la recompensa y el castigo por el cumplimiento o no de la Torá. Nos habla sobre las leyes de idolatría, el propósito de el sufrimiento humano y la bendición de tener la tierra de Israel. La segunda aliyá nos dice la cualidad de la humildad y la prohibición nuevamente de la idolatría. En la tercera aliyá, la tercera lectura, vemos el verdadero hacedor de las cosas y vemos también el pecado del becerro de oro. En la cuarta aliyá, Moshe recuerda cómo recibió las tablas y el comienzo del caminar de nuestro pueblo Israel por el desierto. En la quinta aliyá nos habla sobre el temor y la veneración a Hashem. La sexta lectura nos habla sobre la grandeza de la tierra prometida. Moshe advierte sobre el cumplimiento de todas las mitzvot, de los mandamientos. Y la séptima aliyá,
y el marfil nos habla sobre las futuras conquistas de Israel. Cuando nosotros recitamos el Shema, decimos que somos uno con Hashem, que somos una unidad como pueblo. Qué importante es congregarnos. Déjenme decirle, y no son cosas ni paranoicas ni de conspiración. Ojo, porque estamos en tiempos en que algunos hablan de conspiración y de cosas paranoicas. Pero la palabra me dice: escudriña todo, observa todo y está pendiente de todo. El contrario, el Hasatán, el adversario, lo que quiere es aislarnos. Y déjenme decirle que este es un principio de dolores de parto. Que así como ha habido un virus, que lo ha habido, por supuesto, hasta ahora dicho por los científicos, fabricado por el hombre, perversión del hombre, los tiempos de guerra que muchas veces hemos escuchado, hoy en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos murieron? Pues déjenme decirme que son guerras biológicas para extinción del ser humano. Y yo no le vengo a dar ni una teoría de lo que está pasando. Usted puede verlo en las redes sociales y en las noticias diariamente. El movimiento progresista está invadiendo a todos los países para hablar sobre el aborto, la destrucción familiar y la no consecución del ser humano. El único que da la fertilidad como bendición es Hashem, como lo vemos en la Torá el día de hoy. Y el contrario quiere quitar eso. El contrario quiere destruir la familia. El contrario quiere destruir a las ciudades. El contrario quiere destruir los sitios de reunión. Entonces sale un virus y a la vez dicen que hay una vacuna, pero que no te quita el virus, pero que es obligatorio ponerte la vacuna. Y entonces cuando ya la gente se pone la vacuna, dicen que sale una nueva cepa, que esa vacuna no funciona. Y entonces después van a traer otra vacuna para esa cepa y después va a salir otra cepa mucho más fuerte que la última vacuna que te pusiste. Que la justicia del Eterno reine y se imponga en medio de tanta maldad oculta que está detrás de todo esto. No debemos cerrar nuestros ojos al movimiento progresista que está pasando en el mundo. Está invadiendo los gobiernos, está invadiendo a las sociedades, donde quiere destruir al hombre. Quiere destruir la familia, quiere destruir los mandamientos que el Eterno ha puesto sobre todas las naciones. No debemos cerrar nuestros ojos, porque este movimiento lo que busca es asesinar. Es un holocausto lo que están haciendo con todos los niños que han sido sacrificados. Yo lo llamo el sacrificio de Moloch. Usted cuando ha leído la Torá, ¿ha visto los sacrificios de Moloch? Que era que los padres, las madres sacrificaban a sus hijos. Y eso es blasfemia para el Eterno. Ahora, de que el Eterno lo va a quitar, no. ¿Es la voluntad del Eterno que pase? Sí, todo lo que pasa es voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque tiene que venir la oscuridad, tiene que apoderarse de la maldad para que venga el Mashiach y ponga orden y juicio sobre todas las naciones.
Y tiene que estar el remanente fiel, perseverando, unidos, orando, congregándose en todo momento. Porque en este mundo físico nosotros tenemos la responsabilidad, escúchame bien, la responsabilidad de pregonar el reino de Hashem en esta tierra. Todo lo que estamos viviendo son consecuencias, como dice esta parashá. ¿Qué consecuencias? Consecuencias de no estudiar, de no seguir la Torá, de no meditar en ella y no cumplirla, no hacerla, no ejecutarla en nuestras vidas y en nuestras sociedades. Hay una maldición que se apoderó de nuestro pueblo Israel cuando, aún conquistando la tierra prometida, se pervirtieron a los dioses, entraron en caminos de idolatría, y vino la justicia de Hashem y les quitó la tierra y los esparció y los llevó cautivos. Y todo esto que pasa con nuestro pueblo Israel también pasa en nuestra vida espiritual el día de hoy. Todos los que hemos entrado dentro de los caminos de la Torá y hemos entrado en eso del pensamiento y ejecución en nuestra vida del camino de la Torá, porque estamos acostumbrados a ciertas doctrinas, a ciertos dogmas, a ciertas enseñanzas, en déjalo que se mueve ya hasta ahí. De algo que tú sentías, pero tienes que cumplir los mandamientos, tienes que cumplir los propósitos que Hashem ha dado. Muchos dicen que la Torá solamente fue escrita para el pueblo de Israel, pero agarran con pinzas lo que conviene, como el diezmo, como las ofrendas, o como cuando comenzamos a leer la parashá de hoy, donde dice: yo te bendeciré, yo te prosperaré y te haré fértil y bueno, conquistarás todo. Bueno, cada vez que una persona escucha eso dice: ¡ah! ¡Gloria a Dios! Eso es para mí, lo tomo. Pero cuando dice: si no cumples la Torá, serás castigado y serás desterrado y no tendrás nada. Ahí sí cierran los oídos. No, eso no es para mí. Señor, reprenda. Es la justicia de Hashem y entender qué es el reino de Hashem. Cuando nosotros leemos la Torá y vemos el propósito de la Torá, es para que el hombre busque al Eterno en todo momento. Es para que el hombre se acerque a Hashem en todo momento. Ese es el propósito de la Torá. Cuando nosotros recibimos los mandamientos es porque Hashem nos está santificando, nos está limpiando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos santificarlo a Él. Así que si usted está en medio de una prueba, en medio de una situación, el Eterno está haciendo eso para que usted pueda adorar a Hashem. El sentido por el cual nos da la Torá es un sentido para que aceptemos, escúcheme bien, para que aceptemos su autoridad. Repita conmigo: su autoridad. Principio de la creación, Él es la autoridad de todo. Y nos muestra su autoridad. Y cuando a nosotros se nos ha entregado la Torá, se nos ha entregado la Torá para que entendamos que Él es nuestra autoridad y que a su vez Él da autoridades delegadas
que son representación del Eterno mismo. Y que rebelarnos ante esas autoridades delegadas es rebelarnos contra el mismo Eterno. Ahí sí no hay amén. Porque nuestro pueblo, como siempre leemos en la Torá, creo que es la palabra que identifica más al pueblo de Israel que estuvo en el desierto, era un pueblo de dura cerviz, terco, rebelde, en medio de rebelión. Pregunto, ¿ese pueblo conquistó la tierra prometida? No, tuvo que morir. Y cuando nosotros leemos el libro de Devarim, este libro de Deuteronomio, es un resumen en el cual Moshe está dando sus últimas palabras. Por eso se llama palabras este último sefer, este último libro. Porque son las palabras de Moshe a toda esa nueva generación que va a conquistar la tierra prometida. Y Moshe le recuerda todas las bendiciones. Ojo, todas las bendiciones. Pero que las bendiciones, usted cuando ha comprado un artículo electrónico, ¿cuánto han comprado un artículo electrónico? Un celular, un microondas, lo que sea, ¿verdad? Un equipo de sonido. Usted ve, para usarlo, el manual, ¿verdad? Usualmente usted agarra el manual, y te dice cómo funciona, Pero en el manual siempre hay unas letras chiquiticas y rojas que dicen advertencia. No mojarlo, no enchufarlo con cosas inadecuadas que no son de ese artículo. Si usted lo maltrata puede dañarlo, y el equipo va a perder su garantía. Pues así mismo es la Torá. Cuando habla de bendiciones, cuando habla de prosperidad, bueno, lo vemos en letras grandes, ¿no? Pero cuando habla de las advertencias son chiquititas que ni la vemos. No, miren, no leo bien. Y las advertencias ahí son claras. Son claras las advertencias. Nuestro pueblo, justamente, advertencia tras advertencia, era rebelde. ¿Por qué? Porque no se querían sujetar a la autoridad delegada, que era Moshe, Aarón. Y no haberse sujetado a la autoridad de Moshe y Aarón, porque siempre decía, tú nos trajiste a morir al desierto, tú nos trajiste a morir al desierto. ¿Qué es lo que decía Hashem? Voy a destruir este pueblo y haré un pueblo contigo, se lo decía Moshe. Y Moshe siempre intercedía por su pueblo. El amor de Moshe a su pueblo. Y vemos que Moshe intercedía. Hashem quería destruir el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran rebeldes con Moshe, porque Moshe es la autoridad delegada por Hashem. ¿Están conmigo? Entonces la Torá nos indica que hay una suma autoridad, pero también nos enseña algo que es la obediencia. Naaseh benishma, cuando nuestro pueblo recibió la Torá en el monte Sinai, nuestro pueblo gritó, Naaseh benishma. Obedeceremos y entenderemos. Obedeceremos. Ese es el principio de sujeción y de sumisión a la autoridad. No importa de dónde venga, no importa cuál autoridad sea. Ese debe ser nuestro principio siempre, porque todas las autoridades, escúchenme bien, todas las autoridades en la tierra han sido porque Hashem las ha puesto y las ha permitido, sea para bien o sea para mal. Nosotros siempre cuando decimos la midá, Hashem, que pronto ponga jueces sobre Israel y sobre la tierra, que digan justos juicios, y si no, que venga el Mashiach y ponga el orden como es. Pues eso es lo que estamos diciendo siempre. Nuestro deber es orar para que nuestras autoridades siempre estén en el orden de la Torá.
y sino que Hashem mismo sea quien tome el control de todo. Para que haya un verdadero temor al Eterno, que es el principio. ¿A quién? A la autoridad suprema. Hay una autoridad suprema. Entonces, hay una autoridad. Está la Torá y está el principio de la obediencia. Pero nuestro pueblo era rebelde. Nosotros somos rebeldes muchas veces a ese principio de la obediencia. Y entonces hablamos de reino. Vamos a dejar ese tema ahí un momentico para unirlo. Pero quiero hablar del reino. ¿Cuál es el reino? Yo no sé si ustedes muchas veces han estado en congregaciones que hablan y predican del reino. El reino. ¿Qué han escuchado del reino? ¿Ah? El reino. Vamos a tomar toda la tierra, el reino. Vamos a poseer las naciones. ¿Ah? ¿Has escuchado ese mensaje? Vamos a poseer las naciones. Las naciones van a ser para Dios. ¿Ah? Y Hashem nos va a dar casa. Y nos va a dar los mejores carros. Nos va a dar las mejores posesiones, así como Israel. ¿Ah? ¿Cómo ustedes pensaban que el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías? Un rey imponente que iba a gobernar, ¿ah? Que iba a poner orden sobre todo Israel. Y pasó eso con Masías Yeshua. ¿Qué reino fue el que trajo Masías Yeshua? ¿Qué reino estaba mostrando Masías Yeshua? ¿Acaso era un reino de prosperidad de objetos? ¿Acaso era un reino de conquista de naciones, como lo trataron de hacer en la época medieval? No, ese no fue el reino que estaba pregonando Masías Yeshua. El reino que estaba pregonando Masías Yeshua era la Torá, obediencia, obediencia, obediencia. Ese es el reino, que aceptemos la autoridad, porque si usted no acepta la autoridad, usted no acepta un rey, y si no hay un rey, no hay un reino. Entonces, quiero definir como reino que tenemos que aceptar la autoridad de Hashem como la máxima autoridad. ¿Y cuál es la autoridad que ha sido delegada? Masías Yeshua. En obediencia. En obediencia. Quiero que me acompañen en sus Biblias, los que son creyentes y tienen Biblia, ¿no? Ya sea digital o escrita, siempre llévela consigo, no la deje. Donde leímos, por favor, en Mateo. Mateo capítulo 4, del 1 al 11, la tentación de Yeshua. Leo rápidamente. Entonces Yeshua fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el contrario. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Repita conmigo, tuvo hambre. ¿Tienen hambre? De la palabra. Amén, Baruch Hashem. Y llegando, versículo 3, y llegando el tentador le dijo: ya que eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondiendo dijo: escrito está en la parashá de hoy, de Barín 8, versículo 3. Deuteronomio 8, versículo 3. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Primero, el enemigo, al contrario, lo tienta con algo cotidiano del hombre. Porque déjenme decirle que Yeshua en ese momento es un mortal, un hombre común y corriente. Y yo quiero desglosar ese tema bien.
Porque eso que a veces pensamos que es un Dios hecho hombre, no es así. Ojo, quiero que toquemos este tema con mucho cuidado. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. El enemigo, al contrario, lo tienta con algo normal, cotidiano, que el hombre necesita y lo cual el Eterno siempre le ha dado al hombre, que es el sustento. Siempre. Pero él le contesta diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Y quién es la palabra que sale de la boca de Elohim? ¿Quién? El mismo Mashiach Yeshua. Porque Él es la Dabar. Él es el Mesías. Él es el sustento. Él es el maná enviado del cielo. ¿Qué está mostrando Mashiach Yeshua? Sujeción y obediencia a la palabra misma. Cinco. Entonces el contrario lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice, ya que eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está. Ajá. ¿Qué hace el enemigo? Le sabe de Torah, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántos han dicho, bueno, yo puedo hacer esto porque mira, aquí la Torah lo que me dice? ¿Ah? A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Yeshua le dijo, también está escrito de una vez, no tentarás a Hashem tu Elohim. Recuerdo mucho en mis tiempos de adolescente, tipo Israel del desierto, medio rebelde, que me iba por ahí y mi mamá me decía, no tientes a Hashem. Me acordé de eso, madre mía. Pero eso uno no lo aprende hasta que tiene hijos. 8. Nuevamente lo lleva el Hasatán, el contrario, como usted lo quiera definir. Esta vez a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo. Repita, todos los reinos del mundo. Repita conmigo, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Ojo. ¿Por qué el Hasatán, el contrario, le dice, todo esto te daré? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Y qué respuesta ha dado? ¿Y Hashem no es el dueño de todo? Él se sentía, no, él estaba hablando con propiedad. Todos los reinos del mundo eran de Hasatán. No es solamente que se sentía, era el dueño de todos esos reinos y de la gloria de esos reinos. Porque la Torá solamente había sido dada a Israel y la salvación solamente había sido dada a Israel, pero el enemigo era dueño de todo eso. Pero Yeshua, mire, y dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. El Hasatán, como lo estaba dando en las clases de los miércoles de autoridad, el Hasatán es el principio de rebelión y de usurpación, porque quiere ocupar el puesto del Eterno, bendito sea. Quiere rebelarse para ocupar el puesto de autoridad. ¿Para qué? Para que todos se postren ante él como Hashem. Y en ese momento todavía habían reinos que se postraban ante él, porque él tenía el poder y la autoridad sobre la tierra.
Me está mirando con ojo de pescado frito. Ya va, que este cuento tiene una segunda parte. No solamente que se postre, sino que también que lo adore. Entonces, ¿qué es lo que el principio que nos está mostrando el contrario, el Hasatán, el enemigo, como usted lo quiera ver? Que lo que estaba en el reino de los cielos ha sido dado en la tierra. Y él sabe que el principio que Hashem quiere de toda persona que acepte su autoridad es que se postre y que lo adore. Y por eso es que Hasatán, al contrario, quiere eso y quiere arrebatarlo, porque él vino a robar y a destruir. Entonces nosotros, bajo este principio, debemos entender que si nos sujetamos a la autoridad de Hashem, debemos postrarnos, someternos y adorarle y aceptar que Él es la autoridad, el Rey y el dueño de nuestras vidas. Amén. Pero Yeshua le dice: vete a Satán, porque está escrito: a Hashem tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Aquí no está hablando que adoren al mismo Mashiach. ¿Acaso Yeshua en algún momento dijo eso? No, Él siempre le daba toda la gloria y la honra a la autoridad suprema, a su Padre, Hashem, que hizo los cielos y la tierra. Al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo deja el contrario, y he aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Se la recompensa. Cuando usted firme en la Torá, cuando usted firme en la palabra, el Eterno envía ángeles y los sirven. Y déjeme decirle que los ángeles puede ser una enfermera, puede ser un mesonero, el que atiende la panadería, porque le están dando un servicio a usted. Esos son ángeles, y como tales debe ser nuestro trato hacia ellos en todo momento. Cuando usted sirve, está haciendo un papel de ángel, está haciendo un papel espiritual. Ay, qué hermosa es la palabra, ¿no? De verdad que uno se profundiza y entiende tantas cosas. La tierra prometida la tenemos como que siempre tratamos de enseñar que nuestra tierra prometida es la Torá, conquistar la Torá, tratar de ejecutarla en nuestras vidas. Nosotros no enseñamos de que sea una casa, que sea una quinta, que sea un edificio, que sean posesiones materiales. Porque cuando nuestro cuerpo deje de ser, todo eso se queda aquí. Eso no se lo lleva al reino de Hashem. Así que dejemos ese cuento chino. Bueno, cuento chino lo del virus, ¿no? Pero hambre, protección, reino y poder. Esas fueron las tentaciones de Hashem. Esas son las tentaciones que muchas veces van a estar en nuestras vidas. Mire, hambre. Y la parashá de hoy que nos dice que Hashem nos va a sustentar en todo. ¿Es o no es? Que si guardamos los mandamientos, Él nos va a sustentar en todo. El Hasatán también tienta al Mashiach con protección. O sea que si Él se lanzara, los ángeles venían y lo protegían. ¿Qué nos dice la parashá de hoy? Que si guardamos los mandamientos, Él nos va a proteger. Y ningún enemigo, ni enfermedad, ni plaga nos va a tocar. Amén. Y lo último por lo cual lo tienta el contrario es el reino y poder. Si te postras y me adoras, te daré los reinos y todo el poder. ¿Qué nos dice la parashá de hoy?
Que si cumplimos los mandamientos, el Eterno nos va a dar la tierra prometida como un reino y como poder sobre todas las naciones. Si cumplimos los mandamientos, no vamos a pasar hambre. Si cumplimos sus mandamientos, Él nos va a proteger en todo momento. Si cumplimos sus mandamientos, reinaremos en espíritu y en verdad junto a Mashiach para esperarlo. Quiero tocar el porqué y unir lo que dijimos en un principio, justamente del Mashiach. Cualquier cosa de lo que yo diga, usted le echa la culpa al Moré Eliyahu. ¿Ah? Aunque el rabino lo sabe, pero por se la moca. Yeshua, la Dabar, el Mashiach, lo que significa como tal, estaba en el principio, en el conocimiento del Eterno. En Juan capítulo 1 nos dice que en el principio estaba el verbo, o sea, la Dabar, la palabra. La palabra de Elohim, el Mashiach. La gloria de Elohim en todo su esplendor. Junto con Mashiach y la gloria que estaba junto a Elohim, porque él reflejaba la gloria de Elohim. Estaba por encima de los ángeles, por encima de los hombres. Y este es el tema que quiero que sea como la guinda del pastel. Mashiach Yeshua, escúchame bien, ya lo hemos escuchado tal vez anteriormente, pero ya que hemos profundizado, quiero que lo veamos de un contexto más hebreo. Mashiach Yeshua se despojó, escúchame bien, se despojó de toda divinidad. Mashiach Yeshua se despojó de toda gloria que reflejaba del Eterno. Mashiach Yeshua se hizo siervo, se hizo hombre y padeció todo lo que nosotros padecemos como hombre. ¿Cuántos han escuchado eso antes? ¿Sí? En Juan, los que tienen su Torah, Juan capítulo 17, pues yo me baso en lo que está escrito, no en suposiciones ni en algo o revelaciones. Recuerden, si usted va a escuchar a alguien que está siendo revelado, tiene que ser revelado en lo que está escrito. Juan capítulo 17, a mí me gusta mucho esta lectura porque nos habla de la esencia de Mashiach, quien en ese momento estaba padeciendo a sus últimas horas de un gran sufrimiento que iba a tener por, repita conmigo, obediencia. Él no lo merecía, mas sin embargo por obediencia. Dice Juan capítulo 17, versículo 5. Y ahora, Padre, escúchame bien, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Mire, yo le decía una cosa, yo he leído
bastante de Torah, como así ustedes, por supuesto, no es que estoy echándome el que yo leo, no, que yo he leído muchos versículos, y si hay un versículo que a mí me cambió la perspectiva de ver muchas cosas, es este versículo. Es muy profundo lo que dice ahí Mashiach. Es muy profundo. Mira, vamos a volverlo a leer. Y ahora, Padre, glorifícame. Pregunto, ¿acaso no es el Hijo de Elohim? ¿Acaso Él no es el reflejo de la gloria de Elohim? ¿Por qué le dice glorifícame? Porque Él se había despojado de todo eso. Ahora podemos tal vez comprender el rol de Mashiach, que siempre se le ha visto como alguien divino, pero Él se despojó de toda gloria. ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué es que está llorando prácticamente Mashiach? Porque se está viendo en el vil puesto de un hombre que va a ser torturado y que va a ser muerto siendo inocente y que tiene la muerte a unas horas. Y vemos una lucha que hay de él como hombre en ese momento pidiendo glorifícame. Junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir este mundo. Para los que dudan que Mashiach estaba desde el principio. Solo que se despojó de toda gloria y se hizo hombre. Se hizo hombre. Y yo cuando leí eso por primera vez, lo leí, lo volví a leer y lo volví a leer y leía todo el contexto de cómo Yeshua intercede por los que se van a quedar y cómo Él intercede por Él mismo, hasta llegar a un punto que diga, si Él es Dios mismo, como muchos dicen, pregunto, si Él es Dios mismo, ¿por qué Él dice en ese momento, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Quiere decir que Él tenía una voluntad de hombre. Pero Él está mostrando la obediencia en su máximo esplendor, padeciendo como hombre, pero con un propósito. Vayamos al libro de Filipenses, por favor, busquemos en su Biblia el libro de Filipenses, capítulo 2. Y este también son un texto muy hermoso. Capítulo 2, del 5 al 11 dice: considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual existiendo en forma de Elohim, no del Dios Padre, escúchame bien, de Elohim, para los que conocen el concepto, no quiso por usurpación ser igual con Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de madero. Por lo cual, escúcheme bien, por lo cual Hashem también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Mashiach y es el Señor, para la gloria de Elohim Padre.
Hashem. Hebreos capítulo 10. Por favor, busquemos el libro de Hebreos. Capítulo 10. Dice del 12 en adelante, hablando de Mashiach, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra del Eterno. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Baruch Hashem. Eso es poder y gloria. El concepto de Mashiach y de muchos que dicen, no, Él no era Dios, Él no era divino. Y otro, no, era un simple mortal, un simple hombre. Cuán finita es nuestra mente, que queremos dar conceptos a veces, pero no entendemos los caminos de Hashem, que son más altos que los nuestros. Porque si así había pecado, porque si así había desobediencia, el Eterno a través del Mashiach mostró la obediencia suprema. Y siendo glorificado en su momento, se despojó de toda gloria, se hizo hombre, padeció como hombre y fue hasta la muerte como hombre. Pero cuando murió, el Eterno lo levantó, lo glorificó, lo exaltó y le dio más gloria de lo que tenía desde el principio, dándole toda autoridad sobre la tierra, arrebatando al enemigo, pisando a Satán y quitándole todas las naciones y los reinos de la tierra. Porque en el mundo terrenal, quien había agarrado todas las propiedades, todos los imperios, todos los reinos y la gloria de los reinos había sido Satán cuando fue expulsado de los cielos. Y tenía que hacerse carne, tenía que hacerse aquí visible la presencia de Hashem a través de Mashiach para recuperar lo que se había perdido. Y aún siendo hombre, murió como hombre, pero fue levantado en gloria y majestad para pisar al Satán y recuperar el reino de Hashem en la tierra, el reino de la obediencia, el reino de la sumisión, el reino de tratar de que podamos cada día vivir y cumplir los mandamientos que Hashem ha dado desde el principio. Y eso lo hizo Mashiach Yeshua. Y no hay otro camino, no hay otra forma. Él es nuestro Melech, Él es nuestro Rey, ha sido levantado. Está a la diestra del Padre y todos los reinos están bajo el estrado de sus pies. Así que cuando usted le digan, vamos a hacer una guerra espiritual, vamos a batallar con Hasatán, reprenda esa palabra, porque Hasatán ya fue vencido por Mashiach. Y a usted no le corresponde ese lugar. Ese lugar es de Mashiach, porque Él fue el que venció al enemigo. Nosotros lo que podemos hacer simplemente es ratificar esa victoria de Mashiach sobre el enemigo.
que por su sangre nosotros fuimos limpiados, por su sangre nosotros fuimos limpiados, por su sangre nosotros fuimos libres en la presencia de Hashem. Si nosotros hemos entrado, y lo digo, y me acuerdo mucho de las palabras de Rashaul en muchas de sus epístolas y muchos de sus escritos: no dejéis seducir por vanas palabras, no se vayan a los antiguos caminos de la ley, no vayan a las leyes humanas, porque eso no es lo que te lleva a Hashem, eso no es lo que te lleva al Olam Jabá. Lo que te lleva al Olam Jabá es Mashiach Yeshua. Y hoy hemos escudriñado el papel de Mashiach Yeshua. Y no es un simple papel. Él, siendo hombre, ha sido glorificado sobre todo nombre, la máxima gloria en todo eso visible. Cuando vemos la autoridad, habían autoridades en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en Filipenses vemos que Él ha sido exaltado para que todo imperio de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra se sujeten a Mashiach Yeshua. ¿Por qué usted cree que cuando Él iba a hacer la liberación de los espíritus, ¿por qué has venido? ¿Qué le decían? Esta no es nuestra hora aún. Porque sabía quién era. Y por eso es que siempre fue tentado para ver si caía y desobedecía en algo. Pero Él fue obediente hasta la muerte. Y ese debe ser nuestro principio siempre. Obediencia, diga obediencia. Sumisión. La Torá ha sido puesta en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente. Y el Shema es algo que nos dice constantemente que debemos recordarlas, andar en ellas, caminar en ellas y enseñarlas a nuestros hijos en todo momento. Déjenme decirle que una cosa es que usted falle en el pecado, que usted falle en cumplir un mandamiento, porque eso es algo común que nos pueden pasar los hombres al ser humano. Pero otra cosa es desobedecer intencionalmente. Son dos cosas muy diferentes. Y cuando desobedecemos intencionalmente, eso es rebelión. Ese es el principio del Hasatán, del contrario. Si nosotros nos estamos sujetando a la Torá, al Mashiach como cabeza nuestra, debemos aceptar esa sumisión, debemos aceptar esa obediencia en amor, completamente, y que no haya vestigios de rebeldía, de rebelión. Y yo lo llamo así para que suene más fuerte: el principio de Hasatán en nuestras vidas. Que no haya espacio para eso. Déjenme decirle que con el mensaje de hoy, yo lo sé porque confío en lo que Hashem ha puesto en mi corazón, que usted va a ver las cosas diferentes el día de mañana. Usted va a analizar las cosas y va a decir: oye, estoy siendo rebelde en estos momentos. Estoy en el principio de Hasatán cuando estoy realizando esto. ¿Estoy acaso desobedeciendo, transgrediendo intencionalmente? Porque el problema de transgredir intencionalmente es que ya después vemos eso como algo normal y ya no lo vemos como pecado. Y ese es el problema. Se vuelve Torah humana para nosotros. ¿Ah? O ese principio de perdóname, Hashem, lo volví a hacer. Perdóname, Hashem, volví a caer. Perdóname, Hashem, no sé cómo hacer. Perdóname, Hashem, ¿qué hago ahora? ¿Ah? ¿Sabe cómo se llama eso? En un término de expresión para que se acuerde cuando se pase por una situación así. Eso es cuando el perro vuelve a su vómito y se lo come.
Eso es. Así nos dice la palabra. Dice el libro de Hebreos, si aún el Mashiach, siendo el sacrificio perfecto por expiación de nuestros pecados, y nosotros aún pecamos intencionalmente, pisando la sangre del Mashiach, ya no queda sangre de remisión de esos pecados, solamente el crujir de dientes para el juicio final. Nuestro pueblo fue revelado en la Torá, y así como Ekef hay consecuencias, pues esas consecuencias hagamos lo que sean bendición y no maldición en nuestras vidas. Baruch Hashem. Cerramos nuestros ojos. Avinu Malkeinu, gracias Hashem. Gracias por revelarnos tu Torá. Y sobre todo, gracias por Mashiach Yeshua, sin el cual no pudiésemos estar delante de tu presencia constantemente, sin el cual no pudiésemos dirigirnos a ti. Gracias por habernos santificado a través de Mashiach Yeshua. Gracias por habernos dado tu Torá, que la escudriñamos y la leemos constantemente. Gracias por tu Ruach HaKodesh, la cual nos revela constantemente tu Torá, tus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos ser obedientes en todo momento, que podamos ser sumisos ante ti y aceptarte como nuestra autoridad. Quita todo principio de rebelión, quita todo principio de Hasatán, de contrario en nuestra vida, de querer ser rebeldes delante de ti. Y perdónanos, Hashem, si hemos sido rebeldes, si hemos estado en rebelión en contra de ti, en contra de autoridades, en contra de nuestra familia, en contra de tu Torá. Que podamos ser limpios cada día y que podamos caminar, como dice el Shema, constantemente en tus mandamientos y poderlos cumplir. Gracias Hashem por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para Instagram. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.